Agni Yoga, el ciclo del Kali Yuga. En estos tiempos que corren, estamos transitando actualmente el famoso ciclo hindú conocido como Kali Yuga. Pero, ¿qué es el Kali Yuga? ¿Qué simboliza? Kali simboliza a la deidad hindú femenina, representante del aspecto oscuro, negativo, material, posesivo y destructor, así como Shakti representa su contraparte luminosa, positiva, espiritual, liberadora y constructora. Yuga, por otra parte, simboliza edad, época, era, ciclo, etapa. Por lo tanto, Kali Yuga significaría el tiempo, la era de la edad oscura. Es importante tener en cuenta que este ciclo actual no ha sido comprendido hasta el momento en su profundo y vastísimo significado, ya que ha sido generalmente mal interpretado. Intentaremos en lo posible dar un panorama más amplio referido a sus profundas implicancias, tanto culturales como sociales, en el mundo de hoy. Es importante comprender que para poder penetrar en el misterio que envuelve el Kali Yuga, deberemos observar y tomar conciencia del profundo descenso claramente manifestado que está experimentando actualmente la humanidad, sumergiéndose e identificándose cada vez más y más con el materialismo, que es oscuro, negativo, posesivo y destructor, o sea, el factor Kali. Así, este ciclo no auspicia claramente el respeto y la protección que debería tener como prioridad la humanidad, por ejemplo, hacia nuestro medio ambiente, hacia nuestro planeta y todo lo que en él habita, forjando así una tendencia casi irreversible que nos llevará finalmente hacia la propia decadencia del género humano. De esta forma, por esta y otras causas, llevamos diariamente una vida exacerbada, enfocada netamente hacia lo material, hacia lo intelectual, hacia lo desprovisto de corazón, de verdadera sabiduría, extinguiendo así toda concepción y comprensión espiritual hasta prácticamente perder de vista su origen invisible, intangible y esencial. Esto demarca también el ciclo que estamos atravesando actualmente, al cual denominamos la era del Kali Yuga. El propósito de este ciclo es vaciar y extinguir todo contenido, toda esencialidad, toda espiritualidad conciencial y profunda, hasta poder gestar, aunque sea por contraposición, una reveladora síntesis a la cual la humanidad misma deberá acceder y tomar conciencia. Es igual de importante la ciencia, la economía, la política, la educación que la espiritualidad profunda, nuestra propia esencia, nuestro propio origen divino, ya que una ciencia sin valores, cualquiera que sea, es una ciencia vacía que llevará indudablemente a la decadencia de la propia humanidad. La verdadera espiritualidad profunda no pertenecerá nunca a las religiones actuales. Ella vendrá siempre de la mano del conocimiento de uno mismo, del contacto directo y personal con nuestra auténtica divinidad. Sin duda, se percibe y se presiente la existencia de una nueva necesidad de despertar a lo esencial, a lo profundo y espiritual, a los principios y valores fundamentales a través de una conciencia social que haya logrado emerger en sí misma, de entre sus propias miserias, de entre sus propias cenizas, para luego poder dar lugar al nuevo ciclo, la esperada Edad de Oro, la conocida Era de Acuario. Este próximo y futuro ciclo conocido como la Edad Dorada es en donde la humanidad volverá a despertar a su esencialidad espiritual natural, a la búsqueda del sí mismo, al reencuentro con nosotros mismos, o sea, a la reintegración con nuestro propio origen divino, pero con muchísima más fuerza que en la Edad Dorada que nos precedió anteriormente, al Kali Yuga actual, arrojando un ciclo superior en la evolución al entonces experimentado. Pero ya no en la búsqueda sin reencuentro, enfocada en una forma totalmente superficial, adorando a un Dios externo, lejano, críptico, siempre fuera de nosotros mismos, imposible de acceder si no es a través del líder o de la iglesia o del templo de turno, como es el caso lamentablemente de la gran mayoría de las principales religiones del mundo o de los líderes espirituales que se expresan hoy en la actualidad, sino en una forma completamente nueva e interna, o sea, con un enfoque volcado hacia la autoobservación de nuestro propio interior, hacia el reconocimiento de uno mismo, hacia el descubrimiento en nosotros de nuestro espíritu y de nuestra propia divinidad.
En estas oscuras instancias que atraviesa la humanidad de hoy, se torna imprescindible poder restaurar paulatinamente los principios y valores que deberán regir en la esperada Edad de Oro, que estará simbolizada con el arcano símbolo del ave fénix, representativo de la nueva humanidad que emerge y emergerá de entre sus propias cenizas a una realidad más plena y promisoria. Es así como en este ciclo actual el Kali Yuga actúa con su máximo poder sobre la humanidad, vaciando de principios y valores y de sagrada espiritualidad las raíces más profundas de la vida cotidiana en la conciencia social. Esta devastadora acción aniquila principalmente el arquetipo de lo que en sí representa la verdadera sabiduría humana, que siempre deberá verse equilibrada por el fuego sagrado del corazón para poder esgrimirse como verdadera sabiduría. Esta deberá siempre ser extraída de las canteras de la vida misma, a través del aprendizaje que arroja toda experimentación, siendo tamizada y equilibrada por la naturaleza del amor como la honesta expresión de un corazón noble. Hoy, en este siglo actual, esta sabiduría es reemplazada por el intelecto, denotando tan solo conocimiento. La educación académica actual solo entrega lamentablemente un conocimiento vacío de profundidad y trascendencia, enfocado casi totalmente en la competencia generalmente desleal, sin corazón, despojando de compasión al individuo que termina intelectualizando a quien la recibe, y que lamentablemente no trabaja enfocado en desarrollar un ser humano íntegro, dejando de manifiesto la falta de una conciencia de colaboración que eleve el alma y el espíritu, perdiendo de esta forma los principios y valores fundamentales que caracterizan a una cultura sana. Es así como ésta cae en decadencia, quedando totalmente obsoleta, dado que la tecnología y la ciencia que avanzan día a día se distancian más y más de lo esencial, de lo interno, de lo espiritual, de lo sagrado, creando una brecha prácticamente infranqueable entre la ciencia y el espíritu, que devendrá indudablemente en una profunda crisis mundial que conducirá cada vez más y más a una decadencia social y cultural tal cual hoy la estamos experimentando. Por otra parte, es cierto también que deberemos reconocer que ciertos sectores de la ciencia están comenzando a avanzar y emerger de esta realidad, aunque muy lentamente, dando sus primeros pasos hacia la reintegración ciencia y espíritu, de la mano, por ejemplo, de la física cuántica. La verdadera sabiduría jamás devendrá solamente a través de estudios académicos de cualquier índole, de cualquier orden. La verdadera sabiduría siempre deberá nacer en su inicio producto de una autoobservación enfocada hacia sí mismo, volcada hacia lo que pensamos, sentimos, decimos y hacemos, denotando así una clara congruencia, y principalmente de su posterior consciente corrección y ajuste de nuestros defectos, de nuestras propias miserias, en pos siempre de la exaltación de nuestras virtudes para beneficio de la comunidad toda. Podemos observar también cómo el Kali Yuga impacta incluso en el arte, despojándolo de toda belleza, de toda sensibilidad, de toda esencialidad, exacerbándolo hacia una supuesta liberalidad sin control. Por lo tanto, el común denominador del arte actual se aleja cada vez más y más de su propia esencia, de la magia misma de la vida. El arte con mayúsculas proviene de toda inspiración profunda, para revelar posteriormente una conexión directa con el reino de la originalidad, producto de haber aprendido a estrechar verdaderos lazos autoconscientes entre la inteligencia de la naturaleza y la conciencia intuitiva del artista, construyendo un puente, el conducto de la inspiración misma. Descubrimos entonces cómo a su vez la ciencia se aleja cada vez más de lo esencial y cómo con el arte sucede exactamente lo mismo. Así impacta el Kali Yuga en la humanidad, vaciando y separando el arte y la ciencia de todo espíritu, de todo profundo contenido o trascendencia, despojando a la humanidad finalmente de la imprescindible sensibilidad del corazón y de la necesaria belleza del espíritu. Deseo aclarar también que no es el Kali Yuga el culpable de lo que hoy padece la humanidad, sino que este es un ciclo de impacto social en donde se torna más propicio para la humanidad el descenso al materialismo, acorde a su propia decisión. Por lo tanto, es la misma humanidad la que debe decidir dónde encontrar su piso. He aquí nuestra verdadera prueba actual como humanidad.
¿Cuál sería entonces el núcleo principal con el cual el Kali Yuga afecta a la humanidad? Podríamos decir que en sí mismo el núcleo del Kali Yuga en su expresión tangible es representado por el sistema imperante actual, formado por la economía, la política, los medios masivos de comunicación, la educación, la justicia, las religiones, la salud, la ciencia, el arte, los entretenimientos, los secretos de Estado, etc. Estos se encuentran lamentablemente totalmente divorciados de los principios y valores fundamentales, sin beneficiar como corresponde a la totalidad de los pueblos del mundo, dividiendo, extrayendo, suprimiendo, eliminando de la conciencia social humana lo que es el paradigma de la verdadera sabiduría, lo que se conoce antiquísimamente como la sabiduría del corazón, reemplazándola por otro paradigma basado en un conocimiento totalmente vacío, desprovisto de corazón alguno, llevando de esta manera a la humanidad a una completa confusión. Podemos decir entonces que el núcleo conciencial social que se ve afectado por el Kali Yuga es el de la verdadera sabiduría humana, la sabiduría del corazón, retirando de la conciencia social el arquetipo de una honesta y sincera jerarquía espiritual, suplantando esta por una conciencia jerárquica basada en el materialismo superficial y en una educación académica que devendrá finalmente en una jerarquía intelectual, pseudocientífica, económica, política y social, el sistema imperante actual, tornándose esta en la vara que medirá conciencialmente todo devenir, toda acción en nuestra sociedad actual. De esta forma se reemplazará todo intento espiritual profundo de evolucionar internamente hacia una sociedad más espiritual y equilibrada, por variados intentos muchos menores, basados en experiencias pseudoespirituales. Así se expresan la mayoría de las técnicas actuales en casi todos los campos del desarrollo interior, como por ejemplo la denominada espiritualidad de moda o New Age, clara expresión de superficialidad y decadencia espiritual correspondiente al ciclo actual del Kali Yuga. Lamentablemente, y producto del impacto del propio Kali Yuga, la conciencia social actual se encuentra enfocada casi en su totalidad en una vida netamente material, otorgando de esta manera un carácter insignificante al verdadero crecimiento interior y espiritual, más allá incluso de la decepcionante superficialidad de los intentos masivos desesperados de los movimientos religiosos y de las sanas intenciones de quienes intentan emerger a través de cualquier tipo de autoconocimiento, pero que, en su mayoría, devienen tristemente en esfuerzos netamente infructuosos al intentar acercarse en algo a lo que esta verdadera sabiduría espiritual pudiese ser. Paralelamente, tampoco podemos negar que, de todas formas, estas prácticas y técnicas pueden garantizar un campo de experimentación más propicio que las mismas religiones, cada día más y más caducas, aunque tan solo nos permitan acceder a una muy pequeña pero posible evolución, para quienes necesitan emerger del profundo ahogo que produce el sistema actual, generado por la crisis existencial que éste desata en la sociedad. Estas antiguas técnicas ceremonialmente modernizadas e incluso con sus diversas particularidades, podemos también encontrarlas en la gran mayoría de las religiones actuales, intentando desesperadamente actualizarlas ante la bruta caída de fieles y adeptos a dichas prácticas, producto también de la contundente influencia cada vez más activa del Kali Yuga. Es así como la sociedad humana actual se sume en una profunda confusión de arquetipos y valores reducidos por esta emergente confusión, impulsado por el actual paradigma de la educación académica que en verdad oculta una falsa sabiduría, un conocimiento vacío, sumergiéndonos como humanidad en una desafiante decadencia, tanto espiritual como cultural, política, económica y social. Este proceso simboliza también claramente el poder de impacto que posee el Kali Yuga. Los discípulos e iniciados tendrán que aceptar y comprender que ante los ojos del mundo deberá desaparecer prácticamente todo criterio espiritual real, basado en el discipulado y el proceso iniciático, o sea que el concepto maestro-discípulo como arquetipo de evolución y sabiduría deberá verse diluido ante la gran mayoría de la conciencia social humana. Aquí radica la gran prueba para el discípulo e iniciado en estos tiempos, que además de la profunda transformación que deberá llevar adelante en su propio interior a la luz de poder conectar su personalidad a su propia alma, en este ciclo de profundísima dificultad, deberá también aceptar paralelamente
únicamente la tremenda crisis que le desata nuestra conciencia social al tener que poder tolerar y aceptar el embate que la propia comunidad le impondrá oponiéndose a este. Ante este profundo desafío, podríamos citar el axioma del gran maestro Jaco Alvala que nos advierte: recuerda que el mundo no estará de acuerdo contigo si has decidido ser tú mismo. Toda esta desafiante tensión y confusión en la conciencia social es influenciada en este tiempo por el implacable poder que desata el fin del ciclo del Kali Yuga. Es así que solo la percepción intuitiva del plan de evolución por parte del individuo consciente le permitirá a éste discernir por sí mismo cuál será el sendero correcto que deberá transitar el discípulo dispuesto. Se torna imprescindible permanecer sumamente atento hacia uno mismo para evitar caer en las complejas trampas que nos tiende la mente a través de la ilusión y de la emoción a través del espejismo, para no quedar preso de este profundo dilema, de este angustiante laberinto existencial que atraviesa nuestra humanidad en su conciencia social en nuestros días. A la luz del Kali Yuga, podríamos revelar entonces que Krishnamurti decidió junto a la jerarquía espiritual acelerar el ciclo actual de esta inteligentísima forma para que éste se precipitara más rápido en el tiempo y para poder arrojar finalmente una luz aún mucho mayor cuando la conciencia social estuviese lista para realizar su exhaustiva síntesis, para así poder dar inicio a la esperada Edad Dorada, en donde indiscutiblemente retornarían las arcanas y originales escuelas de misterio, junto al arquetipo maestro-discípulo, que se verá restablecido y actualizado nuevamente, pero en una vuelta más de la espiral ascendente de la evolución, sin los vicios y defectos de la era anterior, revelando finalmente el florecimiento de la verdadera sabiduría, la sabiduría del corazón, el Agni Yoga, reconocido como el yoga del futuro, ya revelado anticipadamente en este tiempo. Es sabido esotéricamente que las verdaderas y originales escuelas de misterio, conjuntamente con los templos sagrados de iniciación, desaparecieron de la superficie de la Tierra dadas estas directivas por los grandes maestros de la jerarquía espiritual planetaria, a consecuencia de la entrada en la era del Kali Yuga para la humanidad, ya que ésta debería atravesar la gran prueba de emerger por sí misma, sin ningún tipo de ayuda tangible, sin ninguna clase de entrenamiento, experiencia o comprobación física vinculada a la verdadera enseñanza para el desarrollo de la evolución espiritual en este ciclo. Es así como el Agni Yoga, el sendero del corazón, el sendero del fuego, es introducido por la jerarquía espiritual, por directivas y decisión de la Cámara de Concilio de Shambhala, con el propósito de colaborar en el despertar de la conciencia social. En su impresión arrámica, la jerarquía derrama a través de sus corrientes telepáticas de ideas la profunda enseñanza del Agni Yoga, impartida a los discípulos e iniciados en todo el mundo, sin interferir con el libre albedrío y respetando así el fin del ciclo del Kali Yuga. Por esto es conocido el Agni Yoga como el yoga del futuro, ya que es el yoga como se indica esotéricamente que será utilizado en la siguiente civilización en la nuestra, pero que ya es revelado anticipadamente para quienes estén lo suficientemente preparados y autoconscientes del destino que el plan de evolución demarca en su desarrollo. El Agni Yoga es finalmente un estado de conciencia social futuro, que deviene por el gradual despertar a través del proceso iniciático de la conciencia individual, grupal y arrámica, producto de una integradora expresión de razón pura en la conciencia social. Solo el campo intuitivo en el discípulo o iniciado podrá percibir y presentir el profundísimo alcance que el Agni Yoga contiene, ya que solo en ese vacío, en ese espacio entre un pensamiento y otro, en ese intervalo entre una respiración y otra, en donde florece la unidad de todo lo existente, podrá revelarse el profundo significado que esta corriente de vida infinita que es el Agni Yoga tiene esperando por nosotros. Por ello, el Agni Yoga no tiene técnica, no necesita práctica alguna, no puede ser organizado ni intelectualizado, ni atrapado por la mente concreta o científica, ya que la sabiduría del corazón no puede ser encerrada en método alguno, ya que goza de libertad en sí misma.
Es también denominado esotéricamente como la cultura del futuro, ya que el verdadero arte y la verdadera ciencia, que es de una belleza trascendental e inconmensurable para el hombre, es el estado de conciencia que nace del silencio mismo, del vacío, del espacio revelado en la conciencia, por ello es síntesis pura en sí mismo. Esto es Agni Yoga. Por lo tanto, el ciclo del Kali Yuga no lo puede alcanzar, no lo puede corromper ni destruir, porque el Agni Yoga es conciencia de unidad, es la conciencia y la voluntad de existir de Shambhala en sí mismo, es la conciencia y la voluntad de amar de la jerarquía, y será la conciencia y la voluntad de comprender de la humanidad, ya que su destino es colaborar en conducir a la misma humanidad a la iluminación social, a la libertad primera y última. Muchas gracias.